Pero antes de que el Pathfinder pudiera moverse, otra nave se posicionó entre ellos y el fuego hostil. El crucero Cillian, parte de su flota, recibió los golpes destinados al Pathfinder. Sus escudos resistieron el tiempo suficiente para que ambas naves se retiraran a posiciones más seguras. Capitán, el Cillian, el aula estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del sistema de aire de la estación. La profesora Belkit estaba de pie al frente. Sus escamas azules captaban la luz mientras explicaba la navegación cuántica a sus estudiantes. Ella era una Quilari, una de las especies más pacíficas de la galaxia. Sus 3 corazones latían lentamente mientras dibujaba diagramas en el tablero holográfico. 20 estudiantes estaban sentados en sus asientos observando y tomando notas. Había polluelos que parecían insectos, todos con sus mandíbulas chasqueantes. Habían zorros altos con sus 4 ojos. Había seres cristalinos que zumbaban suavemente cuando pensaban. Y había un humano. Danny Hayes estaba sentado en la tercera fila, con su panel de datos abierto frente a él. Tenía 23 años, cabello castaño y una sonrisa fácil. Llevaba el uniforme de estudiante estándar, aunque le quedaba diferente a él que a los extraterrestres que lo rodeaban. Los humanos somos más gruesos y densos que la mayoría de las especies. Venían de un mundo de muerte llamado Tierra, donde la gravedad era fuerte y los depredadores estaban en todas partes. La puerta se abrió de repente con un siseo agudo. Todos se giraron a mirar. El profesor Belkit dejó de hablar a mitad de la frase. Sus escamas comenzaron a perder color, pasando de un azul brillante a un blanco pálido. Fue una respuesta de miedo que su especie no podía controlar. De pie en la puerta había un Krevanar. Los Krevanar eran una de las especies más temidas en el espacio conocido. Eran altos, de más de 2 metros, con una piel gruesa y escamosa que podía detener la mayoría de las armas pequeñas. Sus garras eran lo suficientemente afiladas como para cortar el metal. Sus dientes podían aplastar el hueso. Eran depredadores que habían evolucionado en un mundo aún más peligroso que la Tierra. Pero este no era un Krevanar cualquiera. Este era Sa el Destructor. Sa el Carnicero. Sa, que había matado a 300 colonos en Trel 9. Sa, que había destrozado un barco mercante con sus propias manos. Sa que no dejó supervivientes. Todos los estudiantes en el aula sabían su nombre. Su rostro había aparecido en todas las noticias durante meses. Era buscado por una docena de gobiernos. Las fuerzas de seguridad de 3 sectores lo buscaban. Y él estaba parado en la puerta de su salón de clases. La habitación quedó en completo silencio. El estudiante de Aquilari comenzó a temblar. 2 de los polluelos movieron sus patas nerviosamente, listos para correr. Incluso los seres cristalinos atenuaron su luz, tratando de hacerse menos visibles. Sa se quedó allí, con sus ojos rojos escaneando la habitación. Sus garras se flexionaron lentamente a sus costados. Su respiración era profunda y constante. Miró a cada estudiante uno por uno, como si los estuviera contando, como si estuviera decidiendo a quién matar primero. Todos estaban paralizados por el terror. Todos excepto Danny. El humano levantó la vista de su panel de datos. Miró a Sa, luego al asiento vacío a su lado, luego nuevamente al crear. Sin que se notara ningún miedo en su rostro, Danny acercó la silla a su lado. «Hola», dijo Danny con voz casual y amigable. «Buscas navegación cuántica avanzada. Estás en el lugar correcto. Toma asiento». La habitación entera pareció dejar de respirar. El profesor Belkit emitió un pequeño sonido de ahogo. Varios estudiantes miraron a Danny como si hubiera perdido la cabeza. Una de las mejillas realmente se desmayó. Sus piernas se doblaron debajo de ella. Los ojos rojos de Sa se fijaron en el humano. Dio un paso hacia adelante y sus pesados pies hicieron vibrar ligeramente el suelo. Sus garras se extendieron aún más. Su boca se abrió ligeramente, mostrando filas de dientes afilados. «¿Sabes quién soy?», dijo Sa. Su voz era profunda y áspera,
como piedras moliendo entre sí. Dani se encogió de hombros, completamente relajada. Sí, hombre. Lo sé. Eres el tipo que necesita un asiento. La clase empezó hace 10 minutos. El profesor Belkit está a punto de cubrir los aspectos interesantes sobre las lentes gravitacionales. ¿Querrás atrapar esto? Sa había matado seres por menos que esto. Había destrozado a los soldados que pedían clemencia. Había destruido barcos llenos de gente que intentaba rendirse. Era un monstruo que dejaba terror a su paso donde quiera que iba. Pero nunca se había encontrado con nada parecido a este humano. Dani no estaba corriendo. Él no estaba gritando. Ni siquiera tenía miedo. El ritmo cardíaco del humano era estable. Su respiración era tranquila. Miró a Sa de la misma manera que miraría a cualquier otro estudiante que llegara tarde a clase. Eso confundió a Sa. La confusión no era algo que experimentara a menudo. Durante la mayor parte de su vida, las cosas habían sido sencillas. Él era fuerte. Otros eran débiles. Él mató a otros y murió. Él inspiraba miedo. Otros corrieron, pelearon o suplicaron. Pero este humano no estaba haciendo ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Sa preguntó en voz baja, dando otro paso más cerca. ¿Por qué? ¿Qué? Dani respondió genuinamente curiosa. ¿Por qué me invitas a sentarme? ¿Sabes lo que he hecho? Dani se quedó en silencio por un momento. Parecía que realmente pensaba en la pregunta. A su alrededor, los demás estudiantes estaban apretujados en sus asientos, intentando hacerse lo más pequeños posible. La profesora Belkit tenía la mano en el botón de alerta de emergencia, pero aún no lo había presionado. Sí, sé lo que has hecho, dijo Dani finalmente. Pero supongo que viniste aquí por alguna razón. Podrías haber empezado a matar ya si eso era lo que querías. Estás ahí tomando una decisión, así que te lo hago más fácil. ¿Quieres ser estudiante? Sé un estudiante. ¿Quieres ser un asesino? Sé un asesino. Pero realmente no puedes ser ambas cosas al mismo tiempo. Ya sabes, era una lógica simple, casi infantilmente simple. Pero esto trascendió todo lo que se había sabido sobre el poder, el miedo y la violencia. En su cultura, la fuerza lo era todo. Demostraste tu valor al derrotar a otros. Te ganaste el respeto a través del miedo. No había lugar para la debilidad. No hay espacio para nada más que el dominio. Nadie le había ofrecido jamás una elección sencilla. No sin amenazas, no sin intentar manipularlo. Solo una simple invitación a sentarse y ser un estudiante. Sa miró la silla vacía, luego al humano y luego volvió a mirar la silla. Lentamente, avanzó caminando. Sus garras rasparon ligeramente el suelo. Los estudiantes retiraban las piernas cuando él pasaba, aterrorizados de que pudiera agarrarlos. Pero Sa siguió caminando hasta que llegó al asiento vacío junto a Dani. Y luego se sentó. La silla crujió bajo su peso. Su enorme cuerpo a escala apenas cabía en el asiento estándar. Su brazo rozó la chaqueta de Dani. Podía oler el aroma humano, esa firma química única que marcaba a los niños de la Tierra. Dani deslizó su panel de datos entre ellos. Entonces, estamos en el capítulo 7. Básicamente, puedes usar los campos gravitacionales como aceleradores naturales si calculas correctamente la trayectoria. Es bastante genial, en realidad. Mucho más eficiente que quemar combustible. La profesora Belkit los miró a ambos, sus escamas aún de un blanco pálido. Su voz temblaba mientras intentaba continuar la conferencia. Sí. Bueno, como estaba diciendo, la lente gravitacional miró el panel de datos, las ecuaciones y los diagramas, al humano que estaba a su lado, que parecía completamente despreocupado por estar sentado al lado de un asesino en masa. Por primera vez en su violenta vida, Sa no sabía qué hacer. Entonces hizo lo único que tenía sentido en ese extraño momento. Él empezó a hablar. La conferencia continuó en la atmósfera más extraña que nadie en la estación Kepler 7 haya experimentado jamás.
La profesora Belkit habló sobre matemáticas cuánticas, pero su voz temblaba con cada palabra. Sus escamas permanecieron de un blanco pálido, el color del miedo puro en su especie. Ella seguía mirando a Sa como si esperara que él atacara de repente. Los demás estudiantes se quedaron congelados en sus asientos. Nadie quería moverse. Nadie quería llamar la atención. Observaron a los Krebnar con los ojos muy abiertos, listos para huir a la primera señal de violencia. Pero Sa simplemente se sentó allí escribiendo notas en un bloc de datos prestado que Dani le había dado. Sus garras se movían con cuidado por la pantalla, sorprendentemente suaves para alguien tan peligroso. Escuchó al profesor. Miró las ecuaciones. Incluso hizo una pregunta sobre cálculos gravitacionales, lo que dejó a varios estudiantes boquiabiertos. Dani se sentó a su lado, actuando como si todo estuviera completamente normal. Hizo comentarios sobre la conferencia. Señaló partes interesantes en el libro de texto. Incluso hizo una pequeña broma sobre lo difícil que era la matemática, lo que hizo que la boca de Sa se torciera ligeramente en lo que podría haber sido un intento de sonrisa. Cuando la clase finalmente terminó 2 horas después, los estudiantes prácticamente corrieron del salón. Se empujaron unos a otros en su prisa por escapar. Los polluelos chasquearon sus mandíbulas en pánico. Los Quari cambiaron de color rápidamente, mostrando patrones de miedo. Incluso los seres normalmente tranquilos y cristalinos se movieron más rápido de lo normal. La profesora Belkit recogió sus materiales con manos temblorosas. Ella también quería irse, pero también necesitaba asegurarse de que sus estudiantes estuvieran a salvo. Ella observó a Dani y Sa con atención. Sa se levantó lentamente. Miró hacia abajo al bloc de datos lleno de notas. Luego miró a Dani, que estaba haciendo su maleta sin ninguna prisa. No pertenezco aquí, dijo Sa en voz baja. Dani cerró la cremallera de su bolso y se lo colgó al hombro. Hombre, soy un humano en una estación espacial alienígena tomando clases con gente insecto en cristales vivientes. Ninguno de nosotros pertenece aquí. Ese es el punto. He matado a cientos. Sa continuó. Me buscan 12 gobiernos. Las fuerzas de seguridad me persiguen. ¿Por qué actúas como si fuera un estudiante más? Dani miró al alto Krebnar. Porque ahora mismo, en este momento, eres un estudiante más. Te sentaste. Tomaste apuntes. Hiciste una pregunta de matemáticas. Eso es lo que hacen los estudiantes. Pero también soy un asesino. Sí. Dani asintió. Lo eres. O lo eras. O tal vez aún lo seas. No lo sé. Pero esto es lo que sí sé. Entraste en esta aula y tenías una opción. Matar a todos o sentarte y aprender. Elegiste sentarte. Esa elección importa. Sa guardó silencio un largo rato. En toda su vida, nadie le había hablado así. Con una honestidad tan simple, sin miedo, ni ira, ni odio, simplemente aceptando con serenidad quién era y lo que había hecho. Hay un estudio. Grupo, dijo Dani, dirigiéndose a la puerta. Nos reunimos en el área común los jueves por la noche, normalmente sobre las 7. Trabajamos en ejercicios y pedimos comida en el vestíbulo. Los fideos Trellin están muy buenos si te gusta el picante. Puedes venir si quieres. Se fue antes de que Sa pudiera responder. Lo dejó solo en el aula vacía con un bloc de datos lleno de ecuaciones cuánticas y pensamientos que nunca antes había tenido. El profesor Belkit se acercó con cuidado. Sa, dijo, con voz aún insegura. No sé por qué estás aquí, pero si realmente deseas aprender, debes registrarte adecuadamente, necesitas identificación de estudiante y aprobación del curso. Esach la miró. Ella se estremeció ligeramente, pero se mantuvo firme. ¿Me enseñarías? Preguntó. Después de lo que he hecho, enseño a cualquiera que quiera aprender, respondió ella, aunque sus escamas parpadearon de miedo. Ese es mi propósito. Pero entiende esto, si lastimas a alguien en esta estación, no podrás esconderte en ningún lugar de la galaxia.
El humano puede ver potencial en ti, pero yo solo veo tu historia. Dale la razón o demuéstrame que tengo razón. La decisión es tuya. Se fue rápidamente después de eso, con sus 3 corazones latiendo demasiado rápido. Se quedó solo en el aula. Bajó la vista hacia las notas que había tomado: lentes gravitacionales, navegación cuántica, fórmulas matemáticas que describían cómo moverse por el espacio sin violencia, sin destrucción, solo puro cálculo de física. Había pasado toda su vida aprendiendo a matar, a luchar, a sobrevivir siendo más fuerte y más brutal que nadie. Pero nunca había aprendido algo así. Nunca se había sentado en un aula, nunca había tomado notas, nunca había sido invitado a un grupo de estudio. Se sentía extraño, de alguna manera incorrecto. Era un guerrero, un asesino, un destructor, no un estudiante. Pero el humano le había ofrecido una opción. Y por razones que no comprendía del todo, quiso tomarla. Los siguientes días fueron un caos en la estación Kepler 7. Noticias de la aparición de se extendió rápidamente. La seguridad de la estación se puso en alerta máxima. La jefa Korabeven, una Tresin con 4 ojos agudos, comenzó a investigar de inmediato. Encontró a Dani en el comedor común comiendo proteína sintética con arroz. Se sentó frente a él sin pedirle permiso. Cadete Hayes, dijo con firmeza. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en tu salón de clases. Dani levantó la vista de su comida. Oh, hola, jefe Van. ¿Qué pasa? El destructor asistió a tu clase. Lo invitaste a sentarse a tu lado. Explica tu razonamiento. Dani se encogió de hombros. Parecía que necesitaba un asiento. Tenía uno vacío a mi lado. Parecía bastante sencillo. Las mandíbulas del jefe Bean chasquearon en señal de frustración. Es un criminal de guerra. Ha matado a cientos de seres. Lo buscaban en varios sectores y lo tratabas como a un compañero de estudios. Sí, supongo que sí. ¿Entendías el peligro que corrías? Podría haber matado a todos en esa habitación. Dani dejó el tenedor. Podría haberlo hecho, claro, pero no lo hizo. Se sentó y tomó notas. ¿Eso no significa algo? Significa que era impredecible. Los seres peligrosos son más letales cuando se desvían del comportamiento esperado. O Dani dijo, significa que busca algo diferente. Quizás esté cansado de ser un asesino. Quizás quiera hacer otra cosa. Y si hay una pequeña posibilidad de eso, no deberíamos darle la oportunidad. El jefe Ben estudió al humano cuidadosamente. Los humanos le resultaban extraños. Vienen de un mundo donde casi cualquier cosa podría matarlos. Enfermedades, depredadores, el clima, incluso la geología de su propio planeta. Sin embargo, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Habían desarrollado algo de lo que carecían la mayoría de las especies. Tenían esperanza incluso en situaciones desesperadas. Así no es como funciona la rehabilitación, afirmó. Tal vez no en tu especie, respondió Dani. Pero los humanos creemos en las segundas oportunidades. Creemos que la gente puede cambiar. Lo hemos visto suceder a lo largo de nuestra historia. La gente mala se vuelve buena, los asesinos deponen sus armas, los enemigos se vuelven amigos. No siempre funciona, pero a veces sí. ¿Y no vale la pena intentarlo? ¿Y si te equivocas, si vuelve a matar? La expresión de Dani se puso seria. Luego me ocuparé de ello. Pero no voy a castigar a alguien por crímenes que aún no ha cometido. Tiene la oportunidad de mejorar. Eso es todo. La jefa Van se fue sin decir otra palabra, pero aumentó las patrullas de seguridad en el sector académico. Ella no iba a correr riesgos con la seguridad de la estación, sin importar lo que creyera el optimista humano. El jueves por la noche, Dani se sentó en el área común con su grupo de estudio. Había otros 5 estudiantes allí que estaban resolviendo problemas difíciles. Hablaron, bromearon y se ayudaron mutuamente con las ecuaciones. A las 7:15, Sa entró. El área común quedó en silencio.
Los seres sentados en las otras mesas dejaron de hablar y se quedaron mirando. Algunos se levantaron y se fueron rápidamente. Otros se trasladaron a mesas más alejadas. Danny miró hacia arriba y sonrió. Hola Sa. Me alegro de que hayas venido. Coge una silla. Estamos trabajando en los problemas del capítulo 8 y son brutales. Sa se quedó allí por un momento mirando al grupo, mirando la silla vacía que Danny había reservado para él. Luego, tal como en el aula, se sentó. Pasaron las semanas y se acercaban los exámenes finales. La estación Kepler 7 vibraba con energía nerviosa mientras los estudiantes se preparaban para sus exámenes. La biblioteca estaba llena a todas horas. Los grupos de estudio se reunían constantemente. Incluso las áreas comunes, habitualmente relajadas, estaban llenas de seres que revisaban notas y se interrogaban unos a otros. Danny y Sa pasaron largas horas estudiando juntos. Habían desarrollado una asociación eficaz. Danny entendía la física intuitivamente y era capaz de ver cómo funcionaban los sistemas en su mente. Sa era preciso con las matemáticas y capaz de realizar cálculos complejos sin cometer errores. Juntos, cubrieron las debilidades de cada uno. El grupo de estudio también se había ampliado. Bix de Cari ahora estaba sentada más cerca de Sa sin que sus escamas se volvieran blancas. Tik y Chiquixab le pedían regularmente ayuda a Sa con problemas de matemáticas. Incluso un ser cristalino llamado Lux se había unido a ellos, tarareando suavemente mientras trabajaban juntos en ecuaciones. No fue perfecto, Sa todavía estaba sentado ligeramente apartado de los demás. La conversación aún se interrumpía cuando él entraba en una habitación. Algunos estudiantes se negaron a estar en la misma zona que él, pero se estaban logrando avances lenta pero constantemente. El profesor Belkit observó el desarrollo de los acontecimientos con sentimientos encontrados. Sus escamas ya no se volvieron blancas cuando Sa entró al aula. Incluso había comenzado a llamarlo para que respondiera preguntas, y sus respuestas siempre fueron reflexivas y precisas. Pero ella nunca podría olvidar lo que él había hecho. 300 colonos, familias enteras, niños. Aún así, ella era maestra, y enseñar significaba creer que los seres podían aprender, crecer y cambiar. Si no lo creía, ¿qué sentido tenía la educación? El examen final de navegación cuántica avanzada estaba programado para un viernes por la mañana. Sería una simulación práctica donde los estudiantes trabajarían en parejas para navegar una nave virtual a través del espacio peligroso utilizando únicamente cálculos matemáticos y habilidades para resolver problemas. El profesor Belkit había diseñado la prueba cuidadosamente. Cada pareja se enfrentaría a diferentes desafíos apropiados a su nivel de habilidad. Se añadirían variables inesperadas para poner a prueba su capacidad de adaptación bajo presión. Pero el comandante Tallinn tenía otros planes. No había olvidado su enfrentamiento con Danny y Sa. No había olvidado su enojo al ver a un criminal de guerra tratado como un estudiante normal. Creía profundamente que algunos seres no podían ser redimidos. Que la justicia exigía castigo, no segundas oportunidades. Entonces utilizó su autorización militar para acceder al sistema de exámenes. Encontró la simulación asignada a Danny y Sa y la modificó. Añadió variables que nunca deberían ocurrir juntas. Un fallo del reactor combinado con una brecha en el casco. Errores del sistema de navegación durante un paso por un pozo de gravedad. El soporte vital falla mientras se acercan naves enemigas. Cada problema por sí solo sería difícil. Todos ellos juntos serían imposibles. Talón se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto. Cuando el humano y el Krebnar fallaron esta prueba espectacularmente, eso demostraría que tenía razón. El asesino no pertenecía a la sociedad académica. El juicio del humano era defectuoso. Ambos serían expulsados de la estación y se restablecería el orden. Observó a través de la ventana de observación el día del examen, esperando que se desarrollara su plan. Danny y Sa entraron juntas a su cápsula de simulación. Las cápsulas eran pequeñas esferas con 2 asientos frente a una pantalla curva. Una vez dentro,
Las puertas se sellaron y comenzó la simulación. Al principio todo parecía normal. Su barco virtual apareció en la pantalla. Una pequeña nave de carga en el espacio profundo. Los parámetros de la misión estaban claros. Navegar a través de un sector peligroso para entregar suministros médicos a una estación de la colonia. Danny tomó los controles de navegación. Sa se encargó de los cálculos y la gestión del sistema. Trabajaron juntos sin problemas, tal como lo habían practicado durante semanas. Entonces empezó el problema. Advertencia, anunció la computadora. La temperatura del reactor aumenta. Mal funcionamiento del sistema de refrigeración. Las manos de DY se movieron rápidamente sobre los controles. Estoy redirigiendo la energía al enfriamiento secundario. Sa, calcula la salida segura del reactor mientras usamos refrigerante reducido. Las garras de Zaun recorrieron su pantalla mientras procesaba los cálculos. Producción. Reducida al 60%. Esto reducirá nuestra velocidad pero mantendrá el reactor estable. Entendido, confirmó Danny, haciendo los ajustes. Pero antes de que la situación del reactor se estabilizara, sonó otra alerta. Bridge detectado. Sección 7. Ventilación de la atmósfera. ¿Qué? Danny revisó su pantalla. Esto no debería suceder durante una falla del refrigerante. Estos sistemas son independientes. Los ojos de Zaun se entrecerraron mientras observaba los problemas en cascada. Esto está mal. La simulación combina fallos que no ocurrirían juntos. Cierre de puertas de emergencia. La computadora continuó. Advertencia. Sistema de navegación dañado por escombros. Se requiere recalibración. Se sucedieron más alertas una tras otra. El soporte vital parpadea. Naves enemigas que aparecen en los sensores. Un pozo de gravedad que los desvía del curso. Cada nuevo problema empeoraba la situación. A través de la ventana de observación, el comandante Talon observaba con satisfacción. El humano y Krebnar estaban luchando. Su nave virtual estaba sufriendo daños. Se estaban quedando atrás del cronograma de la misión. Pronto fracasarían por completo. Dentro de la cápsula, Danny y Sa trabajaban frenéticamente. Intentaron abordar cada problema, pero aparecieron nuevos problemas a una velocidad mayor a la que podían resolverlos. Esto es imposible, gruñó Sa, con la frustración evidente en su voz. Ningún barco podría enfrentarse a todos estos fallos simultáneamente. La mandíbula de Danny estaba apretada por la concentración. Alguien modificó nuestra prueba. Aunque eso no importa. Todavía tenemos que completar la misión. No podemos. Las matemáticas no funcionan. Cada solución crea un nuevo problema. Fracasaremos. Danny miró fijamente la pantalla, viendo cómo su nave virtual luchaba por superar una crisis tras otra. Miró los parámetros de la misión. Suministros médicos para una estación colonial. Vidas que dependen de su entrega. Luego miró la lista de la tripulación. 30 personas virtuales en su barco virtual. No podemos ganar esto, dijo Danny lentamente. Pero podemos salvar a la tripulación. Sa lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Mira, Danny señaló la pantalla. Hay una ruta de transporte de evacuación. Si desviamos toda la energía del soporte vital y de las armas a los motores, podremos volar alrededor de esa estrella de neutrones. La asistencia gravitatoria dará a las lanzaderas de evacuación la velocidad suficiente para llegar a la estación colonia. Eso nos mataría, dijo Sa. Nuestro barco no sobreviviría a la maniobra. El reactor se sobrecargaría. Fracasaríamos en la misión. La misión es entregar suministros médicos y salvar vidas. Danny discutió. Si la tripulación consigue llevar esos suministros a la colonia, la misión tendrá éxito. Simplemente no estaremos allí para verlo. Fue una solución humana. Sacrificio por el bien común. Acepta tu propia muerte para que otros puedan vivir. Las matemáticas apenas funcionaron. La tripulación sobreviviría. Los suministros serían entregados.
Pero Dani y Sa morirían en la simulación. Sa se quedó mirando los cálculos. Hace 3 meses habría buscado cualquier solución que lo salvara. Habría abandonado a la tripulación sin dudarlo. La supervivencia lo era todo. La debilidad era la muerte. Pero hace 3 meses nadie lo había invitado a sentarse. Nadie lo había tratado como si pudiera ser algo más que un asesino. Nadie le había dado la oportunidad de elegir diferente. Hazlo, dijo Sa con firmeza. Trabajaron juntos una última vez. Dani trazó la trayectoria exacta alrededor de la estrella de neutrones. Sa calculó la distribución precisa de energía para maximizar la velocidad del transbordador de evacuación. Su nave virtual gemía bajo la tensión mientras empujaban cada sistema más allá de sus límites. Los transbordadores se lanzaron. 30 miembros de tripulación virtuales evacuando a un lugar seguro. Dani y Sa se quedaron en los controles, guiando la nave moribunda a través de su maniobra final. El pozo de gravedad los atrapó y los atrajo cada vez más rápido. La temperatura del reactor subió a niveles peligrosos. El revestimiento del hull empezó a fallar. Sonó la alarma. Entonces su nave virtual explotó en un brillante destello de luz. La simulación terminó. Las puertas de la cápsula se abrieron. Afuera, la profesora Belkit estaba con su panel de datos revisando los resultados. Detrás de ella, el comandante Talon esperaba, esperando ver el fracaso. Simulación completa, dijo la profesora mientras sus escamas cambiaban de color mientras leía. Todos los miembros de la tripulación sobrevivieron. Se entregaron suministros médicos a la estación colonial. Se cumplieron los parámetros de la misión, pero murieron, protestó Talon. Su barco fue destruido. Ellos fracasaron. La profesora Belkit se giró para mirarlo. Sus 3 corazones latían con fuerza. Alguien modificó esta simulación más allá de los parámetros estándar. Alguien intentó sabotear a estos estudiantes. Sus ojos se fijaron en el comandante. Sin embargo, a pesar de enfrentarse a probabilidades imposibles, el cadete Hayes y el cadete Sa demostraron la cualidad más importante que cualquier navegante puede poseer. ¿Qué calidad es esa? Talon exigió. La voluntad de sacrificarse por su tripulación. Máxima puntuación. La sala de observación quedó en silencio después de que el profesor Belkit anunció su calificación aprobatoria. El comandante Talron se quedó congelado, con la cresta aplastada contra su cabeza en estado de shock. Había estado tan seguro de que su prueba imposible probaría su punto, mostraría que los Krebanar no pertenecían a los seres civilizados, demostraría que la confianza de los humanos estaba fuera de lugar. En cambio, había demostrado exactamente lo contrario. Otros miembros de la facultad que se habían reunido para ver el examen asintieron en señal de aprobación. Un profesor de Tesan tomó la palabra. Impresionante capacidad para resolver problemas bajo extrema presión. Podrían haber intentado salvarse y abandonado a la tripulación. Muchos estudiantes lo habrían hecho, pero eligieron de otra manera, agregó un instructor cristalino tarareando en señal de aprobación. Eligieron el camino del mayor sacrificio. Esa es la marca del verdadero carácter. Talon quería discutir, quería señalar que Sa seguía siendo un asesino, seguía siendo buscado por múltiples gobiernos, seguía siendo responsable de cientos de muertes. Pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podría decir? Ese sacrificio no importó. Que elegir salvar a otros no tenía sentido debido a crímenes pasados. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Sus subordinados le siguen detrás. Su plan había fracasado. Peor que fracasado. Había fracasado completamente. Dani y Sa emergieron de la cápsula de simulación, ambas luciendo cansadas pero satisfechas. Vixina y Tikin corrieron desde donde habían estado esperando nerviosamente. ¿Pasaste? Vixina preguntó. Sus escamas brillaban con colores esperanzadores. Pasamos, confirmó Dani con una sonrisa. Tikin chasqueó las mandíbulas con entusiasmo. Sabía que lo harías. Por la forma en la que trabajan juntos, ¿cómo no hacerlo?
Sa no dijo nada, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros no estaban tan tensos. Sus garras estaban relajadas a sus costados. Por un momento, parecía menos un depredador temido y más un estudiante que acababa de completar un examen difícil. El profesor Belkit se acercó a ellos. Sus escamas eran de un azul tranquilo, el color de la paz en su especie. Cadete Hayes, cadete Sa, su actuación hoy fue excepcional. No porque resolviste cada problema perfectamente, sino porque entendiste lo que realmente importaba. Las ecuaciones y los cálculos son importantes, pero las vidas de tu tripulación son más importantes. Ambos demostraron esa comprensión. Gracias, dijo el profesor Danny. Belksit miró a Sa directamente. Has llegado lejos este semestre, más lejos de lo que pensé que era posible cuando entraste por primera vez a mi salón de clases. Has demostrado que los seres pueden cambiar si realmente lo eligen. Estoy orgulloso de haberte enseñado. Los ojos rojos de Sa se abrieron ligeramente. Orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien expresó orgullo por él? Toda su vida había girado en torno al miedo y al respeto ganados mediante la violencia. ¿Pero el orgullo? Eso fue algo diferente, algo que nunca había experimentado antes. Gracias, dijo en voz baja. Su voz ronca transmitía una emoción genuina. El semestre terminó poco después de eso. Los estudiantes empacaron sus pertenencias y se prepararon para salir a las vacaciones o trasladarse a otras estaciones. El grupo de estudio se reunió una última vez en el área común, compartiendo comida y hablando de sus planes. Visnul regresaba a su mundo natal para visitar a su familia. Tikan había conseguido una pasantía en un barco de investigación. Lux continuaba sus estudios en Kepler 7. Todos tenían un lugar a donde ir, algo que hacer, excepto Char. Se sentó un poco apartado del grupo, como siempre, escuchando sus conversaciones pero sin participar mucho. Danny se dio cuenta y se movió para sentarse a su lado. ¿Qué vas a hacer? Danny preguntó. Sa se quedó en silencio por un largo tiempo. No lo sé. Todavía me buscan 12 gobiernos. Las fuerzas de seguridad todavía me persiguen. Eventualmente me encontrarán aquí. Cuando lo hagan, enfrentaré la justicia por lo que he hecho. Podrías correr, sugirió Danny. Desaparecer de nuevo en el espacio profundo. Podría, asintió Sa. Pero eso haría que todo lo que hemos hecho aquí careciera de sentido. Las clases, el estudio, la elección de ser algo diferente. Si corro y me escondo, sigo siendo el destructor, sigo siendo el asesino, solo alguien que pretende ser civilizado cuando le conviene. Danny asintió lentamente. Entonces, ¿te vas a entregar? Sí, pero primero completaré mi educación. El profesor Belkit ha accedido a permitirme continuar el próximo semestre. Aprenderé todo lo que pueda, llegaré a hacer todo lo que pueda y luego, cuando llegue el momento, afrontaré lo que he hecho. Eso requiere coraje, dijo Danny. San negó con la cabeza. No, correr requiere coraje. Esconderse requiere coraje. Enfrentar la justicia es simplemente aceptar la realidad. Tú me enseñaste eso. Hayes. Me enseñaste que las decisiones importan. Lo que soy ahora no borra lo que era, pero sí determina quién seré a su alrededor. El grupo de estudio continuó sus conversaciones. Seres de diferentes mundos, diferentes especies, diferentes orígenes, todos reunidos por el simple deseo de aprender. Habían aprendido física, matemáticas y navegación cuántica. Pero también habían aprendido algo más importante. Habían aprendido que el miedo se podía superar, que los prejuicios se podían desafiar, que incluso los seres más improbables podían encontrar puntos en común. La estación Kepler 7 continuará con su misión de educación e intercambio cultural. Los estudiantes iban y venían. Se impartirían clases. El conocimiento se compartiría. Pero la historia del humano que invitó a un asesino a sentarse a su lado se contaría durante generaciones. Se contaría de forma diferente según las distintas especies. Algunos se centrarían en la valentía de Danny.
Algunos se centrarían en la redención de Sa. Algunos se centrarían en el simple poder de una segunda oportunidad. Todas las historias serían ciertas a su manera. 2 meses después, Danny estaba en la biblioteca estudiando astrofísica avanzada cuando el jefe Korabeben se acercó a su mesa. Sus 4 ojos parecían cansados. Cadete Hayes. Pensé que debería saberlo. Una flota llegó esta mañana. Naves del Imperio Zen. Tienen órdenes formales de extradición para Sa. Danny dejó su bloc de datos. ¿Él va con ellos? Se entregó voluntariamente. Dijo que estaba listo para enfrentar la justicia por sus crímenes. El comandante Talrón supervisa personalmente su transporte. Danny se quedó en silencio por un momento. ¿Dejó algo? ¿Algún mensaje? El jefe Van extendió un bloc de datos. Él me pidió que te diera esto. Danny tomó el dispositivo y lo abrió. Dentro había un simple mensaje de texto. Gracias por el asiento, Hayes. Gracias por la elección. No sé cómo será la justicia para mí. ¿Prisión quizás? Posible ejecución. Pero pase lo que pase, lo afrontaré sabiendo que por un breve tiempo fui algo más que un destructor. Yo era un estudiante. Yo era alguien que aprendió. Yo era alguien que eligió diferente. Eso importa más de lo que crees. Las notas de estudio son tuyas. Úsalos bien. Sa. Danny cerró el panel de datos y miró por la ventana de la biblioteca. En algún lugar, Sa estaba en un barco, rumbo a un juicio y un castigo, rumbo a las consecuencias de 300 muertes e innumerables otros crímenes. Pero él también se dirigía allí como alguien que había cambiado. Alguien que había demostrado que incluso los peores seres podían tomar decisiones diferentes. Alguien que había demostrado que la redención era posible, incluso si no borraba el pasado. ¿Estás bien? El jefe Ben preguntó. Danny asintió lentamente. Sí, estoy bien. Él hizo su elección. Se sentó cuando podría haber matado. Estudió cuando podía haber destruido. Se entregó cuando podía haber huido. Esas decisiones importan. ¿Realmente crees que los seres pueden cambiar? Creo que los seres pueden elegir ser diferentes de lo que eran. Si eso es un cambio o simplemente un camino diferente. No lo sé. Pero sí, creo que es posible. El jefe Van estudió al humano durante un largo momento. Su especie es extraña, cadete Hayes. Vienes de un mundo de muerte donde todo intentó matarte. Donde la supervivencia debería haberte hecho duro y despiadado. Aún así, quizás sois los seres más optimistas que he conocido. Danny sonrió. Quizás por eso somos optimistas. Porque sabemos lo mal que pueden ponerse las cosas. Hemos visto lo peor que la vida nos puede arrojar. Así que también sabemos que incluso en las peores situaciones, siempre hay una opción, siempre una oportunidad de ser mejores. El jefe lo dejó solo con sus estudios y sus pensamientos. El siguiente semestre comenzó unas semanas después. La profesora Belkit comenzó su clase de astrofísica avanzada con una sala llena de nuevos estudiantes. El asiento junto a Danny estaba vacío. Pero la lección que se había aprendido, la elección que había hecho, el cambio que había demostrado, esas cosas permanecieron. Se propagaron a través de la estación, a través de los estudiantes que lo habían presenciado, a través de las historias que se contarían. Un asesino había entrado en clase. Un humano lo había invitado a sentarse. Y en ese simple momento, el futuro de ambos cambió para siempre. Danny abrió su bloc de datos en las notas de estudio que se le había dejado. Fueron meticulosos y detallados, el trabajo de alguien que se había tomado la educación en serio. Al final de la última página había una nota final. Para cualquiera que lea estas notas, las decisiones importan. Cada momento es una oportunidad para hacer algo diferente. No lo desperdicies. Aprende, crece, elige sabiamente. Danny sonrió y comenzó a estudiar para su siguiente clase, llevando adelante las lecciones que había aprendido del maestro más improbable. Fuera de las ventanas de la estación Kepler 7, las estrellas continuaban su danza eterna. Los barcos iban y venían.
Los seres vivían y morían y tomaban decisiones buenas y malas. La galaxia siguió siendo vasta y peligrosa y llena de desafíos. Pero también estuvo lleno de posibilidades, lleno de ocasiones de redención, lleno de momentos en los que una simple invitación a sentarse podía cambiarlo todo. Y Danny pensó que valía la pena creer en ello.